Antes de empezar, aclaro algo importante. En ese entonces yo tenía 17 años, y Rick, el protagonista de esta historia, rondaba los 33 años. Todo comenzó cuando empecé a trabajar junto a mi padre en un edificio residencial. Nuestro trabajo consistía en encargarnos de las cámaras de seguridad y de la limpieza general. El puesto me lo ofreció un chico que ya no aguantaba más el trabajo. Estaba aburrido, cansado de la gente, y con justa razón. El horario era pesado. Trabajábamos día por medio. Mi turno comenzaba a las 8:30 de la mañana y debía quedarme toda la noche hasta las 8:30 del día siguiente, cuando mi padre llegaba a relevarme. Mi primer día fue tranquilo. Me costaba aprender los nombres y reconocer los rostros de todos los residentes, pero hubo una persona que hizo que jamás olvidara ese día. Rick. Eran alrededor de las 12 del mediodía cuando lo vi salir de su departamento. Era un hombre gordo, de cabello ondulado y corto, con un acento cruceño muy marcado. Yo soy de Bolivia y vivo en Cochabamba. Él era de Santa Cruz. Iba demasiado arreglado y usaba un perfume tan fuerte y desagradable que parecía perfume femenino. En ese momento supe que algo no estaba bien. Se me acercó con total confianza y me dijo: «Hola, me llamo Rick. ¿Cómo te llamas?». Extendió la mano como esperando que se la besara. Obviamente no lo hice. Solo le di la mano y me presenté. Luego se fue cantando, como si nada. Desde el primer momento me resultó insoportable. Hablaba demasiado fuerte, su voz era chillona, su comportamiento se sentía forzadamente afeminado, y era evidente, a kilómetros, que estaba drogado. Más tarde supe que era adicto al llamado polvo rosa o tusi. Esa misma noche, cerca de la 1 de la madrugada, regresó al edificio. Subió a su departamento y empezó a tocar el timbre y a golpear la puerta como loco. Yo podía escucharlo perfectamente desde mi puesto. Golpeaba tan fuerte que pensé que iba a tumbar la puerta. Finalmente se calmó cuando su madre le abrió. Vaya primera impresión la que tuve de Rick. Con los días empecé a acostumbrarme al trabajo, pero la paz duró poco, porque comencé a ver de cerca la vida de Rick y de su familia. Primero, Rick solía pedirme prestado el baño de conserjería. Cada vez que entraba, se escuchaba claramente que aspiraba algo. Podía tardar 20 minutos o más en salir. Segundo, casi todos los viernes y sábados salía a una discoteca cercana. Regresaba en un estado lamentable, mareado, sin poder hablar bien, sin poder caminar. Tercero, tanto Rick como su madre me pedían prestado el celular para hacer llamadas. Rick lo usaba para llamar a sus amigos adictos y organizar fiestas y borracheras. Su madre, en cambio, llamaba a la hermana de Rick para llorarle, contándole sobre la adicción de su hijo al alcohol y a la droga. Pero lo que más me impactó fue su decadencia mental. Rick, que al principio parecía tranquilo, se volvió cada vez más agresivo. Discutía con su madre y le gritaba tan fuerte que yo podía escucharlo desde mi puesto. Su propia madre le tenía miedo. Venía a contarme sus problemas, o se sentaba en el lobby a llorar en silencio, devastada por ver a su hijo consumido por las drogas. Había noches en las que ella se escondía de su propio hijo, dormía en el pasillo de las escaleras con una manta y una almohada, en el baño de conserjería o incluso en el sillón del lobby. Rick llegaba a amenazarla de muerte y se escuchaba cómo destruía su cuarto en ataques de rabia. A pesar de todo, ella seguía protegiéndolo, hasta que un día se pasó de la raya. Era un día normal. Yo solo esperaba que no me pidieran el celular o que Rick no bajara a incomodarme con sus intentos de ligue. De pronto, sonó el intercomunicador. Era su madre, con una voz desesperada, pidiendo que mi padre subiera al departamento. Mi padre subió. Yo no estaba viendo las cámaras porque me estaba cambiando, pero de repente escuché un golpe fuerte. Mi padre bajó asustado y me advirtió que jamás subiera cuando Rick estuviera alterado. Rick había sacado una cadena e intentó golpear a mi padre en la cara. No lo logró, pero sí golpeó la puerta de un vecino, un copropietario importante del edificio, miembro de la mesa directiva. Ese fue el punto de quiebre. Decidí avisar al grupo de administración, aunque mi padre quería dejarlo pasar. Yo no me aguanté. Y desde ese momento, todo fue un efecto dominó. Minutos después, el copropietario apareció furioso, acompañado de un policía. Pidieron las grabaciones. La cámara no captó todo,
pero se veía claramente cómo mi padre retrocedía asustado y cómo parte de la cadena volaba por el aire antes de que Rick la recogiera y se metiera a su departamento. A partir de ahí, se abrió un caso formal contra Rick, por daños al edificio, incumplir las normas y por antecedentes similares en supermercados como Hipermaxi, además de haber amenazado con cuchillo al hermano de otro copropietario. Se hizo una demanda colectiva. Rick pasó de ser el vecino problemático a ser conocido en todo el barrio. La policía lo buscaba. Él se la pasaba encerrado en su departamento, gritando solo, perdiendo la cabeza, mientras su madre ya no sabía qué hacer. El copropietario que lo denunció me pidió ayuda para vigilarlo con las cámaras, grabar cualquier incidente y reportar visitas o problemas familiares. Todo serviría como evidencia de que Rick sabía perfectamente lo que hacía. La policía logró atraparlo 2 veces. La primera, lo internaron en un manicomio usando la excusa de que era un enfermo mental. La segunda, terminó en la cárcel, aunque salió bajo fianza hipotecando su departamento. Finalmente, se fue a vivir con su hermana a Santa Cruz, abandonando el edificio. Rick vivía ahí desde 2022, pero en 2025, cuando yo entré a trabajar, fue cuando finalmente lo sacaron. Mi padre lo había denunciado antes, pero solo ante la administración. Yo lo expuse ante los copropietarios, y su caída fue como un dominó. Todo empezó por una puerta de madera abollada. Hoy el edificio está mucho más tranquilo. Desde que entré, se hicieron muchos cambios, porque yo informaba más, era más insistente y, al ser joven, tenía más energía. Pero sobre todo, respeto al copropietario que se atrevió a enfrentarlo. Porque Rick se creía el dueño del mundo. Y al final, terminó perdiéndolo todo.